Espíritu Santo, dame luz, entendimiento, iluminación, revelación de tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu voz y la palabra de tu Espíritu a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando estamos hablando de los movimientos proféticos, en muchas ocasiones hemos hablado que hay profecías de doble referencia y de tres referencias, ¿ok? En muchas ocasiones he hablado de la que dice Joel 2, capítulo 12 en adelante. Tocar trompetención, hay un llamado. La palabra siempre, los moveres de Dios empiezan por una invocación, por una provocación. Ya hablamos la vez pasada que todo empieza por un despertar. Por eso usted ve que los movimientos proféticos empiezan por un despertar. Tocar, tronqueta, unción. Y entonces empieza a hablar de un proceso que tiene que ver con la santificación. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y humíllense al Señor. ¿Ok? Porque dice, de dónde la gente dirá, ¿dónde está su Dios? Es decir, es un proceso de vergüenza y humillación como causa Venezuela en estos últimos años. Dice, y humíllate al Señor, salga y habla de una convocatoria donde todos tenemos que abocarnos. Y dice, búsquenlo en oración y ayuno. Qué hermoso de estos 3 días que estuvieron en la antesala de la Semana Santa. Dice que fue extraordinario y dentro de eso está ese espíritu de revisión, de arrepentimiento. Cuando usted ve esos pasos proféticos, son movimientos paralelos, porque usted ve que los movimientos paralelos empiezan por una revisión de vida, una reconsagración de nuestra vida. Rasgad vuestros corazones. Y le dice, y humíllate al Señor, porque dirán, ¿dónde está su Dios? Me dice, más Jehová saldrá solícito por vosotros. Y entonces le dice, y le mandaré. Habla un proceso de restauración, ya le hemos hablado, no es el tema, por eso lo recalco para entrar en este. Y le dice, y le enviaré la lluvia temprana, tardía y las primeras lluvias. Y está hablando de 3 dimensiones, está hablando de las primeras lluvias, las tardías, las tempranas y las tardías, la cual se interpreta como 3 tiempos. La primera lluvia fue el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia. Pero ¿por qué quiero que entiendas esto? Porque las referencias proféticas vuelven a repetirse. Lo que dice es el libro de Eclesiastés, que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Porque dice que la vida viene en ciclos. Yo le hablé de lo que son los ciclos de Dios, no me voy a meter ahí. Porque Dios no se mueve por tiempo, sino por ciclos. Porque 1000 años es como un día y días como un año. Pero Dios revela sus tiempos con actos proféticos. Entonces habla de un paralelismo de esa palabra profética. Y se habla de que la primera lluvia fue el día de Pentecostés, donde nace la iglesia. Entonces vamos a analizar qué pasó el día de Pentecostés. El Señor dice, Hechos capítulo 1, versículo 6, le dice, no pueda vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre tiene guardado en su potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos. Una manifestación de gloria para revelar a Dios, para ser testigos fieles de su gloria. Y seréis testigos, ahora dice en Jerusalén, era su punto de partida, Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Estamos hablando de un evangelio demostrativo, un evangelio con evidencias y señales extraordinarias. Aleluya. Ahí nace, y eso empieza en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia, donde dice que descendieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas y empezaron a profetizar y hablar nuevas lenguas, distintos idiomas. ¿Y por qué ese día certificado? Porque era el día de las primicias, el día de Pentecostés, el día de las cosechas, y habían pueblos de todas partes que tenían distintas culturas, pero que mantenían la fe judía. Por eso empezaron a hablar distintos idiomas. Pardos, medos, elamitas de Mesopotamia, italianos, españoles, más allá del Cirené, todos estaban ahí presentes hablando las maravillas de Dios. Y viene ahora el apóstol Pedro a recertificar que lo que está pasando es el cumplimiento de la palabra profética, algo que fue conmovido. La primera conversión fueron 3,000 personas y el segundo 5,000 personas. Quiere decir que la manifestación de gloria trajo una multiplicación extraordinaria. Vamos a tomar la referencia del nacimiento. Luego, segundo, te habla que fue en la calle Susan, en Los Ángeles, California,
donde William Simon dice que empezaron a buscar a Dios despedidamente en oración, porque dice, si aquí la Biblia lo dice, es porque eso tiene que suceder. Y empiezan a buscar a Dios y tienen una visitación extraordinaria, donde fueron activados los dones espirituales, la palabra de sabiduría, los dones, los ministerios, y empezaron a suceder extraordinarios prodigios, milagros creativos, de brazos extendidos, de cosas extraordinarias. Hay videos de eso, de las experiencias donde fue extraordinario, y ahí surge lo que hoy conocemos como las asambleas de Dios, como la iglesia cuadrangular, los hijos de Dios, y empieza lo que se llaman los movimientos pentecostales. El movimiento pentecostal, de entre todas las iglesias, ha sido el más extraordinario de los últimos tiempos, porque la iglesia de mayor crecimiento en el mundo son los movimientos pentecostales. Ahora, no como denominación, sino como una experiencia, porque el pentecostalismo no es una denominación, es una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y una experiencia que debemos anhelarla, ¿sabe? Apasionadamente debemos apasionarnos de una experiencia extraordinaria del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo desean? ¿Les gustaría? Vamos a orar al final de esto por eso. Viene una manifestación y una multiplicación y crecimiento. Se restauran los dones espirituales, empieza otro proceso de restauración. Y estamos hasta el día de hoy que los movimientos de restauración se siguen activando día a día. Aleluya. Dentro de los movimientos de restauración nuevamente viene lo que llama el ministerio quíntuple, porque se están moviendo dos ministerios y Dios empieza a restaurar el apostolado, lo profético, el maestro. Se reconocía solamente el evangelista y el pastor. Ahora Dios restaura los 5 ministerios, y hay algo tremendo que quiero que entienda, que cuando empieza el evangelio empieza por un mensaje del reino y empieza con apóstoles. Porque la iglesia no empezó con pastores, los pastores fue un desarrollo después, pero empieza con el apostolado y con el mensaje del reino. Después en el capítulo 9, de hecho, vemos un desarrollo, están los diáconos. Luego vemos más adelante que entonces habla de que Dios levantó lo que se llaman los dones, los ministerios y por supuesto las operaciones. Y hablan de que bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Y luego dicen lo que hacen milagros, lo que enseñan, lo que presiden. Hay un desarrollo ministerial. Y hoy por hoy, por supuesto, lo vemos representado en la iglesia. ¿Pero por qué digo esto? Porque entonces el ciclo se cierra también con lo apostólico y el mensaje del reino. O sea, entre paréntesis, entonces vemos Mateo 24, versículo 14, que te dice, y el evangelio del reino será predicado para testimonio. Vamos a ver si me está siguiendo. Y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en confines de la tierra. Mateo 24, versículo 14. Y el evangelio del reino será predicado para testimonio. Me seréis testigo. Para testimonio. Y luego viene el fin de la asignación de la iglesia en la tierra. Quiere decir que el derramamiento del Espíritu Santo viene para manifestar en nosotros señales y prodigios. Y no dentro de un contexto de los 5 ministerios. Los 5 ministerios son para direccionar la iglesia, para darle orden. Pero la manifestación gloriosa es para todos los creyentes. Gloria a Jesús. Entonces, es una manifestación del cuerpo, no de 5 ministerios, es una manifestación del cuerpo, una manifestación corporativa. Entonces, vayas dándole seguimiento a la segunda manifestación, que nace en la calle Susa, y donde viene este desarrollo que hasta el día de hoy, te dice en Latinoamérica, el pueblo de mayor crecimiento en toda Latinoamérica es la iglesia cristiana. Tiene amedrentado a mucha gente, ¿sabe? Temblando mucha gente. Dice, hay que darle ojo a los cristianos. Solamente en Venezuela se cuentan como 8 millones. Y algunos le están echando ojo para decir, le agarran los votos. Y lo tremendo es que muchos de nosotros somos 8 millones y todavía no sabemos qué hacer. Y los demás entonces hacen como Faraón, en capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice que eran numerosos y eran fuertes, las parturientas. Pero entonces Faraón dijo, son numerosos, están creciendo. No vaya a ser que se unen con los enemigos y no hacen la guerra. Vamos a esclavizarlos. Y los esclavizaron para construir la ciudad Bitón y Ramasé. Y es tremendo por tu de falta de identidad y saber que tú eres, terminas trabajando a un sistema, trabajando a Faraón antes que trabajar a Dios. Eso pasó. El tercer derramamiento, que estamos en la puerta de la esquina, es lo que estamos hablando de la tercera, que se llama las lluvias tardías. La primera lluvia el día de Pentecostés
Las tempranas allá en la calle Susan y las tardías es la que estamos ahorita pisando. Pero tengamos comprensión con las referencias anteriores de donde estamos llegando. Para que entiendan, nadie se gloríe en lo que Dios está haciendo. Y nadie se corrompa cuando vea que en cualquier parte usted ponga las manos y la gente sana. Y usted puede dejarle un paralítico y se acerca caminando. Porque dice, Señor, estamos en la gloria postrera. La gloria postrera será mayor que la primera. Dentro de estas señales proféticas, Dios, acuérdense los ciclos. Los ciclos están marcados por eventos históricos que marcaron el comienzo de un ciclo. Cuando empieza la iglesia a crecer de una manera extraordinaria, entonces habían tres tipos de personas. Los griegos, que eran de judíos, pero que habían nacido en la deportación, en la diáspora. Estaban los hebreos, que eran los que estaban orientados, y estaban los prosélitos. Los prosélitos eran personas que no eran judíos ni tenían descendencia judía, pero que habían aceptado la fe judía, prosélitos. Pero luego empieza el desarrollo del crecimiento y el Señor le da a Pedro, le dice, a ti te doy las llaves del reino. Pero Pedro era hebreo y judío. Y Pedro creía que la salvación solamente era para los judíos. Pero entonces tenemos la experiencia del capítulo 10 del libro de los Hechos, donde Dios le habla a Pedro, le habla justamente a Cornelio y le dice, ve a la casa de un llamado Simón Curtidor, ahí está en Joppe, un Simón llamado Pedro, que él tiene palabras para ti. Llega Pedro y le da la palabra a Cornelio y dice que se derramó del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, llenos. Y Pedro dijo, ahora entiendo que Dios no tiene acepción de personas, que el Espíritu Santo también es para los gentiles. Y la llave empieza la iglesia ahora a crecer en los gentiles. Nosotros somos gentiles, de acuerdo con eso. Muy bien. Donde Pedro dice, y nos pueden bautizar. Dice, bueno, si el Señor los bautizó en el Espíritu, ¿por qué ellos no los bautizan en agua? Y llegó y los bautizó también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre que se pronuncia y lo declara en el capítulo 3 del libro de Efesios, que él fue constituido apóstol de los gentiles. Y que se dio de revelación como a ninguno a él se le dio. Y la iglesia empieza a crecer en los gentiles, en el pueblo gentil, en las demás culturas. Y eso trajo un conflicto, porque todo crecimiento trae conflictos. ¿Ok? Todo crecimiento trae conflictos. Y como niño, ya tu hijo pasará de 12 años, 14 años, hay un conflicto de crecimiento. Tienes que comprarle ropa nueva. Los pantalones ya no le quedan buenos. Entonces todos los crecimientos traen conflictos que a veces no lo entendemos, lo vemos mal. No, es que están en una etapa de crecimiento. Y eso se discutió en lo que se llama el Concilio de Jerusalén, Hechos 15:15. Y estaban hablando justamente del crecimiento y el desarrollo que estaba habiendo. Entonces cuando ellos ven que hay un crecimiento y un desarrollo y están creciendo la iglesia entre los gentiles, entonces Jacob se levanta y dice esto. Amós, capítulo 9, versículo 11-12. En aquellos días yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre lo cual es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todavía naciones. Diga conmigo, naciones. Cuando Jacob se levanta para direccionar la reunión, que estaban reunidos todos los apóstoles, él empieza a apelar las escrituras, que es lo que quisiera yo que todos entendiéramos, para comprobar el cumplimiento profético a través de las escrituras. Entonces dice el texto de Hechos 15:15 que dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré las ruinas del tabernáculo de David, que estaba caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¡Qué tremendo! Entonces vemos que la palabra confirma el movimiento profético, pero está hablando de una certificación donde dice, tengo un nuevo tiempo. Dígale que está a su lado, llegó un nuevo tiempo. Gloria a Dios. Pero nos pone un referente, que es lo que yo quiero que analicemos, porque para entender nos da siempre una ilustración,
y nos pone a David para ilustrarnos qué trata. Y vamos a hablar de qué trata de decir que restaurar el tabernáculo de David. Mire cómo nos dice las Escrituras en el versículo siguiente. Isaías 55, versículo 3 a 4 dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí. Escucha, pueblo, escucha. Inclinad vuestros oídos y oídme, oíd. Y virá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes. Ahora mire esta palabra que está subrayada. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Número 1, testigo. Por jefe, número 2, jefe. Y por maestro a las naciones. Quiere decir que tengo a un David como un elemento profético que tengo que evaluar. Evaluarlo como testigo, evaluarlo como jefe y por supuesto como maestro a las naciones. Vamos a ver entonces qué nos quiere decir. Yo quiero que entiendas algo, que nosotros pasamos por procesos que a veces nos cuesta entender. ¿Quién era David? David era un pastor de ovejas. El más insignificante en medio de sus padres y sus hermanos. Tal vez no era de gran estatura, pero hermoso parecer, dice la palabra. Que se deleitaba en adorar y alabar realmente a Dios, cuidando las ovejas. Que había desarrollado dentro de su asignación como pastor, había desarrollado una experiencia. Había matado osos y leones. Cuando venían los osos y leones, yo agarraba la onda y los mataba. Jehová me lo entregaba, sea oso y sea león. Es decir, que desarrolló una vida como pastor. Pero no tenía identidad ni siquiera de rey, porque él no pertenecía a la realeza. Pero esa experiencia que desarrolló matando osos y leones, por eso te voy a decir algo. Nadie ocupa los lugares de prominencia de la noche a la mañana. Nosotros empezamos siendo fieles en las pequeñas cosas que se nos otorgan. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Yo estoy en este lugar, pero yo llegué de lavar baños, de pintar la congregación, de hacer bancas, de arreglar cosas y una cantidad de cosas. Fui un servidor, fui diácono, fui sectorero de la iglesia, fui maestro de la congregación, pero lo más que me encantaba, que fue lo que más que hacía, era patear calles, evangelizando casa por casa, tocando puertas, llevando un tratado, hablándole de Jesucristo. Y la relación mía con mi esposa fue caminando los dos, predicando el evangelio. Teníamos un grupo que le llamamos Viento Recio, tocábamos camionetadas de 20 y pico de personas hasta que la iglesia creció y tuvimos que mudarnos a lo que llama San Lorenzo. Y ese es un templo mucho más grande que todavía está ahí. Pero fue trabajando, orando, ayunando. Y de ese proceso para mí realmente me fue llevando. O sea, tu fidelidad te va a llevar a un nuevo nivel. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho te pondré. Y David, siendo un pastor de ovejas, ahora consigue que va en una de sus asignaciones a llevarle comida a sus hermanos. Y ve ese valentón, ya usted conoce la historia de Goliat, que por 40 días desafiaba a Israel, poniéndolo en vergüenza y en ridículo. Entonces David dice: ¿quién es ese incircunciso? Sabía lo que es el pacto. Qué tremendo es cuando tú sabes que tú formas parte. Por eso dice pacto, haré pactos eternos, porque el pacto de nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hace actos al ministerio. Pero dice: ¿quién es ese circunciso? No pertenece al pacto y viene a ofender los escuadrones de Israel. Está burlando del Dios de Israel. Y es donde él entra en desafío. Y ya conocemos la historia. Hemos sacado mucho provecho de ella. Derriba a Goliat y el rey le da como premio su hija Mical. Mical no se conoce mucho de ella en el ministerio. Más bien se conoce porque ella se burló de David cuando entró danzando. Sin embargo, ella cumplió una función. Que como él era un pastor de ovejas, Mical fue el instrumento para meterla a la realeza. Porque él pasó a ser un príncipe porque se casó con una princesa. Y ahora el trabajo de Mical, aunque no fue fructífero, fue introducirlo a la realeza. Ahora es rey David. ¿Por qué? Porque se casó con la hija del rey. Entonces, esas cosas, ahora hay una promoción de pastor ahora para ser príncipe, porque lo que mataba a osos y leones, luego mató a Goliat. Y ahora hay una promoción y ahora pasa a ser ahora un príncipe. Y empieza también su escuela de formación. Entonces, ¿qué tremendo es? Porque ahora nosotros de igual manera venimos como ovejas al Señor y Dios empieza a desarrollar nuestras vidas en identidad, en autoridad, y hasta que tengamos una identidad de reyes y de sacerdotes.
Gracias, Señor. Amén. Seguimos. David fue ungido 3 veces. Tuvo 3 promociones. Nadie llega arriba de acá sino subiendo las espaldañas. ¿Ok? Lo que lo somos es porque hemos alcanzado gracia de los ojos, pero no de la noche a la mañana. Dice Marcos Barrientos que a algunos de los jóvenes les gustan las luces de colores y los de escenario. Pero ¿cómo les cuesta subir un cerro con un aparato en el hombro? ¿Cómo les cuesta subir a cantar como lo hacía en la capela? Ahora es un hombre de Dios, extraordinario, pero no se desconoce la historia, que parece lo que pasó subiendo barrios con un cajón en su hombro para cantar las alabanzas a Dios. Así que seas fiel en lo poco y en lo mucho el Señor te pondrá. Entonces David es ungido 3 veces. Primero fue cuando Samuel lo ungió siendo un pastor. Y con esa unción mató a Goliat. Después dice que fue ungido nuevamente cuando estaba en Hebrón. En Hebrón le ungieron, que fue la tierra de los gigantes. Pero la unción completa era de la nación, porque fue un grupo, fue otra promoción. Pero ahora se reunieron los ancianos de Israel todos y lo ungieron. Es decir, que le dieron una autoridad, una investidura para poder cumplir un propósito. Cuando Dios nos da a nosotros una investidura y una autoridad es para cumplir un propósito, decía la pastora, la profeta Yaraí. Y nosotros tenemos que la investidura y la gracia y lo que Dios te da es para cumplir un propósito. En sí no es para nosotros jactarnos o desarrollarnos egoístamente, sino que Dios te equipa para que tú cumplas un propósito y el reino sea revelado a través de tu vida. Entonces, vinieron todos los ancianos de Israel. Ahora se reunió todo a Israel en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a las palabras de Jehová por medio de Samuel. Ahora pasa a ser ungido por un cuerpo, un presbiterio, un cuerpo ministerial que certificó y le transfiere el manto de gracia para ahora reinar, y está ahora establecido como rey sobre la nación. Ahora, ¿qué pasó con David cuando lo coronaron rey? Entonces se fue David con todo Israel y a Jerusalén, la cual es Jehú, y habitando en ella, los moradores de Jehú dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Yo quiero que entiendas algo. Ese libro, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, es como cuando alguien le hace la partida de nacimiento y usted va al registro, a su carta de nacimiento. Los libros históricos son registros de cosas ya acontecidas. Entonces ahí está escrito como un hecho ya, pero está escrito como un hecho acontecido. Pero vamos al tiempo antes que eso sucediera. Dios le había dado las tierras que fluyen leche y miel. Esas tierras estaban bajo el dominio de los cananeos. ¿Quién era Can? El hijo maldito de Noé. ¿Sí? Quiere decir que una tierra que estaba bajo maldición, un esclavo no podía tener posesiones, ¿sí? Y resulta porque estaba en maldición, porque fue la tierra de un hijo maldito, que fue Can, el hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Can, Sem y Jafet. Pero Can descubrió las vergüenzas de su padre y su mismo padre lo maldijo. Y quiere decir que todos los cananitas o cananeos son los hijos de Can, que eran 7 naciones. Dentro de estas naciones están los jebuseos. ¿Ok? Es decir, de la palabra que Dios le había dado a Josué, habían algunos espacios que no habían logrado tomar. Y se levantaron los benjaminitas para tomar la fortaleza de Jehú y no lo lograron. Y se lo tomaron los de Judá para tomar la fortaleza y no lo lograron. Es decir, que el residuo pagano de dominio en el territorio de Israel estaba en Jehú. Y era una montaña. Dios nos dio la gracia de conocer esa montaña, ¿sabes? Tuvimos ese lugar la vez que nos tocó ir a Jerusalén. Y estuvimos allá en el monte de Sión. Estamos hablando de testigos presenciales de ese lugar. Ellos estaban llenos de soberbia porque era una ciudad que estaba en un monte alto y que no tenía acceso como por otros lugares. Y entonces ellos dicen: aquí nadie nos tocará. Había soberbia, orgullo, altivez.
Y eso había funcionado porque tribus no habían podido sacarlos de ahí. Por eso yo dije, David, que venga, no, lo vamos a hacer ridículo. Hasta un cojo lo va a sacar, una soberbia tremenda. Más David dice que le hizo la batalla. Ahora, ¿por qué lo vean imposible? Porque esa montaña estaba llena de corrientes de agua. Y ellos se metieron por lo que llamamos las torrenteras. Se metieron por las torrenteras los valientes de David y se metieron y por sorpresa tomaron los jebuseos y quebrantaron su fortaleza y cavaron su soberbia. Era el residuo pagano de aquel lugar en ese lugar. Entonces David no podía reinar sin antes quebrantar los dominios de las fuerzas del infierno que dominaban y era el foco de contaminación de ese lugar. ¿Okay? Entonces se fue David con todo Israel y Jerusalén, las cuales Jehú y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jehú dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Después vamos a entender por qué le llama la ciudad de David. Nunca se llamó la ciudad de David, se fue en honra a él, que fue el único que tomó la ciudad. Seguimos. Entonces ahí tenemos que geográficamente corresponde a una de las colinas sobre las que se elevaba la ciudad de Jerusalén. Su importancia estratégica radica en su fuerte posición, en su ubicación central y su localización fuera de las 12 tribus de Israel. Históricamente había sido poblada por los jebuseos. Esta parte quiero que la tomes en cuenta. Jebuseo, descendiente de Cam, ya dije, y ahí está la base bíblica. Jebú es el nombre territorial de los habitantes, como este nombre fue Dolorita, fue el nombre territorial. La fortaleza de los jebuseos se convirtió en un residuo pagano en el corazón de Israel. En Jerusalén se adoraban a Dios y también en la otra colina, el foco, se adoraban a los demonios. Había un conflicto espiritual. Samuel capítulo 5, versículo 6 al 10 dice, él exterminó a los jebuseos y trató con el paganismo antes de establecer su reino y eliminó la presencia del enemigo y conquistó la heredad de Jehová, que quitó la maldición de en medio de Israel. Esta manifestación de la casa de David, podemos decir que es el primer testimonio de transformación que yo veo. Porque cuando voy a la historia, en el libro de los jueces y en el libro de Génesis, que nos habla de Jehú, de los jebusitas, resulta que la palabra raíz es Jehú. Y la palabra Jehú se convierte en Jerusalén. Es decir, que fue una ciudad que era pagana, corrompida, dañada, y ahora se es transformada. Y la ciudad de Jehú terminó siendo Jerusalén. Jerú, que era el territorio de los jebuseos, vino a ser Jerusalén. La palabra raíz de esa era Jerú. La transformación, el cambio al erradicar el paganismo y el dominio de Satanás, esa palabra, el monte de los jebuseos, su fortaleza, terminó siendo el centro de gobierno de Jerusalén. Es decir, que su nombre cambió. ¿Y qué quiere decir Jerusalén? La ciudad amada de Dios, la ciudad bendita de Dios. Por eso se llama la ciudad de David. ¿Por qué? Porque en honor al único que tomó dominio de ese lugar. Pero David, en honor a esa ciudad de David, le llama, acuérdense que era diferente de las 12 tribus, estaba en centro. En Crónicas capítulo 13, versículo 14, encontramos que David es poseedor del arca devuelta por los filisteos. David y todo el pueblo de Israel llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. El arca del pacto duró en la casa de Abinadab 30 años. Ahora, la pregunta que quiero que entiende, que en 30 años Abinadab no prosperó, no avanzó, no creció. Pero cuando se la hallaban a Obed-Edom, en 3 meses prosperó. Aquí hay una enseñanza. ¿Será posible que yo, siendo templo y morada del Espíritu Santo y viviendo bajo su gracia, no en mi vida no ha sido intervenida integralmente en una calidad de vida? ¿Qué pasa? Hay que revisar. Porque como decía mi hermano Antonio, cuando el Señor llega en nosotros es para provocar, y decía también mi hermano May, es un cambio empezando por nuestro hogar. Hay una evidencia de su presencia.
¿Por qué en 30 años no hubo una evidencia? Pudiéramos interpretar, porque los 30 años que estuvo en Abinadab eran cuando estaba reinando Saúl. Y Saúl nunca le dio valor a la presencia de Dios. Nunca estimó la presencia de Dios, ni utilizó su dependencia para regir y gobernar. Por eso pecó. Qué tremendo es. Si usted ni yo no valoramos lo que es la presencia de Dios, lo que es la alabanza, lo que es la adoración, lo que es, tu casa no va a ser intervenida por Dios. Es importante estimar, valorar lo que Dios quiere y está haciendo con cada uno de nosotros. Por eso, ver su gloria hay que anhelarla. Ver ese tiempo extraordinario hay que desearlo. Hay que anhelarlo apasionadamente. Porque si usted no lo anhela, pasará por alto y no gozará de esa gracia que Dios ha determinado derramar en este tiempo para su iglesia. La intención puede ser buena. Entonces Abinadab tuvo el arca por 30 años y no hubieron cambios. Wow. Yo no puedo perder mi vida cristiana así por así. Mi vida cristiana tiene que ir un proceso de desarrollo, partiendo de cuando llegué a los Cristos y todo lo demás. Tiene que haber un cambio en mi vida, progresivo. No puede ser que mi vida esté seca, pasando todos los años como único proyecto de vida la muerte o la segunda venida de Cristo. No, mi vida es sometida a un proceso de transformación desde el mismo instante que confieso a Jesús como mi Señor y suficiente Salvador. Entonces, el arca de Dios estaba en la casa de Abinadab, 30 años, y un carro nuevo. Ahí estaba. David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas. Wow, se alegraron. ¿Por qué? Había una pasión de traer el arca. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Eso hay que desearlo, ¿sabe? Que lo diga yo ya de mi edad. Cuanto más ustedes que están llenos de juventud y fuerza. Aleluya. Entonces, pero cuando llegó el arca de Quibot, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron y el furor de Jehová se entendió con Usa y lo hirió y murió delante de Dios. Padre, pero no querían llevar el arca, no había una intención, no había un deseo. ¿Cómo es posible que metió la mano y se murió? Oye, no estaban alegres, ¿qué pasó? Muchas preguntas de nosotros, ¿por qué cosas no funcionan? ¿Por qué no dan resultado? ¿Qué pasa? Porque Dios hirió a Usa. Cuando aparecer la única falta fue colocar su mano sobre el arca de Dios para evitar que se cayera. Una buena intención. ¿Por qué con tanta buena intención se murió el hombre? ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden para todas las cosas. Y no es como usted quiera, es como Dios quiere. Aleluya. El orden de Dios para llevar el arca era colocar 4 anillos de oro, uno en cada esquina de la arca. Luego cubrió de 2 varas de madera con oro. Después meter las varas por los anillos y con esto llevar el arca. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de diseño. Dígale que está a su lado. Dios es un Dios de diseños. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No es con tus fuerzas, es la manera de Dios. Hechura nueva somos en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que andemos en ella. Quiere decir que yo no debo estar inventando qué hacer. Yo tengo que entender lo que Dios determinó hacer con mi vida para hacerlo. Aleluya. ¿Usted sabe qué? Usa significa fuerza humana. Wow. Usa significa fuerza humana. No es con nuestra fuerza de hombre ni con sabiduría humana que traemos su gloria a Dios en su casa. Es integridad. ¿Quién entrará a su santuario? ¿Quién? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Hay que tener una actitud para hacer las cosas como Él le agrada. Por eso vuelvo al tema de ahora rato, de personas que se revelan por señales, pero no te hay un carácter. Entonces, no vamos a provocar su gloria con fuerzas humanas, ni símbolos que retiñan, ni mucha música. Pero si esos músicos no se buscan a Dios, es fuerza humana. Si ellos creen que son sus habilidades y capacidades, esa es fuerza humana.
Si todos creemos realmente que son nuestras habilidades, son fuerza humana. Pero cuando ellos entienden esta palabra, entienden muy bien que para tocar un instrumento es decirle, Señor, dame tu gracia, dame tu unción, dame tu bendición, dame tu... Pararme yo acá, tengo que decirle a Dios, dame tu gracia. Porque yo no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando del pueblo de Dios. Y cuando estoy hablando del pueblo de Dios, mi boca es la boca de Dios. Yo tengo que saber cómo lo hago. Entonces quiere decir que no son mis habilidades, mi destreza, es la gracia de Dios impartida, aleluya. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Dice, confíen en caballos, mas nosotros confiamos en ti, Jehová. Pablo dijo, yo no vengo a vosotros con palabras persuasivas de vana sabiduría. Yo vengo con señales en el poder del Espíritu Santo. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es decir, que es el Espíritu Santo el que le da vida a la palabra. Cuando yo entiendo eso, yo tengo que buscar su presencia, su dirección, su gracia. ¿Para qué razón? Para hablar por tu espíritu y que la palabra opere y produzca un efecto positivo en su vida. Entonces aprendamos de David, que es un maestro. David organizó el tabernáculo. Estamos dando temas acá de la casa de David. Y estamos dando acá lo que se llama el tabernáculo de Moisés, llevando al desarrollo a los profetas, a los intercesores, a los andarinos y adoradores, la casa de David. ¿Por qué razón? Porque cuando voy a la casa de David, no hay separación en la intercesión, en la adoración, en la danza y en los profetas. Y eso hablo con los profetas de la casa. Porque dentro de las manifestaciones de la gloria debe fluir el espíritu profético. Esa es la casa de David. Una manifestación de los dones espirituales se activan entre la casa de David. Y que la intercesión no está separada de la adoración. Y no está separada de la alabanza. Y la danza no está separada de la intercesión de la adoración y la alabanza. Y la profecía no está separada de la intercesión de la adoración y la alabanza. Sino que todo es. Y eso lo hizo David. Por eso aprendemos de él. Entonces David organizó todo. Habían 14 adoradores. Ahí está la cita bíblica. Habían músicos e instrumentos. Recordaban, traían memoria de las proezas y maravillas de Dios. Sacrificaban de gracia, dando gracias por las obras grandezas de Dios. Sacrificaban sacrificios de alabanza, ofrendas de aplauso, gritos de alabanza. Danzaban delante de Jehová, levantaban las manos. Se regocijó en gozo del corazón. El camino estaba abierto. En todos los levitas decían amén a las bendiciones. Cantaban muchos cánticos. Una de las cosas que hizo David cuando trasladó el arca es que el arca estaba en un lugar religioso. Separada por cortinas ya destruidas, porque eran las mismas cortinas de Moisés, pero separadas porque no podían tenerla. Cuando él trae el arca, él la mete en una tienda nueva. Pero esa tienda nueva resulta que te daba el acceso visible. Ya estaba al alcance de todos. Allá era el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora ahora está el acceso visible del pueblo. Había un contacto directo del pueblo. Tenían mayor comprensión de la presencia de Dios. Dios se estaba revelando a través de esa acción. Entonces, qué tremendo es cuando la casa de ahí estamos hablando, porque ahora Dios no está separado a distancia ni a espacio de tiempo. Dios quiere tener una experiencia hermosa con todos nosotros. Y quiero decirle, no debería para nosotros, aunque hay un director de adoración, de estarnos diciendo a nosotros lo que tiene que hacer. Cuando usted entiende este lenguaje, usted debe ser espontáneo, ¿sabe? Levantar su voz, aplaudir, darle gracias a Dios, júbilo, brincar, saltar como lo estaban haciendo esta mañana. Porque esa es la casa de David. Aquí no hay límites ni restricciones. Aquí hay libertad de expresión. Usted puede expresarse con toda libertad. Usted puede levantar júbilo, usted alabar a Dios, usted puede glorificar, hacer de todo. Porque todo es una expresión, es un lenguaje, es provocar su gloria. Cuando nosotros nos unimos en la adoración, en la alabanza, en la exaltación, en la danza, de una forma espontánea, estamos provocando su gloria. Estamos provocando su presencia. Estamos provocando la manifestación de ese tiempo extraordinario. Porque todo lo que Dios va a hacer, que es extraordinario, lo va a hacer a través de nosotros. Y como Él lo que va a hacer a través de nosotros, nosotros en la adoración provocamos la manifestación de su gloria. Somos provocadores de su gloria. Yo les conté el sueño que tuve, ¿verdad? El otro día. Que había un lugar así inmenso y yo entraba a ese lugar y empezaba a gravitar.
como un astronauta, este gravitar, estaba en otra dimensión. Wow. Y entonces yo decía, Pastor Isa entra. Y Isa entró. Y empezó a gravitar. Después le dije a David, me acuerdo también porque los tres estaban en el sueño, David, que yo puedo representar 3 generaciones, la mía, la de David y la de el Pastor Isa. Pudiéramos verlo. Y cuando yo empecé, ellos entraban y empezaban a gravitar como un astronauta, a gravitar. Y entonces yo les decía, entren. Porque yo quería que todos tuvieran la experiencia de gravitar. Ahora, en el libro de Ezequiel nos habla de las aguas sudoríferas que dice que subieron los tobillos, la rodilla, el cuello, luego navegábamos en ella. Está hablando de una dimensión donde gravitamos, donde no somos nosotros, sino el mismo Espíritu a través de nosotros. Ahora, esto lo convertí en un motivo de oración. Y le digo, Señor, si ese sueño es tuyo, permíteme ser un provocador de bendiciones. Ser un provocador. Y permita que este tema nos provoque. Y lo levante usted de esa comodidad tan tiene ahí y le deje descansar esa silla. ¿O será que tiene pega? Aleluya, porque hay cosas que hay que expresarlas. Entonces le dice, Señor, si esta es tu palabra, permíteme en mi oración ser un provocador de tu gloria, ser un provocador de tu gracia, que tú puedas manifestarte en mi vida de manera tal que yo diga, entra. Pero ¿sabe cómo lo estoy provocando? Volviendo a mi vida de ayuno, volviendo a mis matutinos. En ocasiones me he venido para acá a buscar sorpresa, porque quiero ser un provocador de su gloria. Y si usted entiende que entramos en el tiempo de lo extraordinario, usted debería decir, Señor, hazme parte de ello. Yo quiero ser parte de lo extraordinario. Pero con ese entusiasmo no llegamos a ninguna parte. Nos cuesta con ese entusiasmo que usted tiene. Y usted diga, Señor, yo quiero ser parte de lo extraordinario. Y amén, Señor. Y lo que usted había dejado de hacer, usted va a empezar a hacerlo. Y usted va a volverse a Dios. Y va a buscar ayuno. Y voy a clamar. Y dígame, Señor amado, yo quiero ser parte de esa manifestación extraordinaria de tu gloria. Hazme parte de eso. Yo nunca olvidaré que estando en Bogotá, Dios levanta a la profeta, la esposa del hermano César Castellano. Y dice, Venezuela, levantaré una generación conforme a mi corazón, pastores conforme a mi corazón, para hacer lo que yo quiero hacer. Y me dio tristeza, yo estaba en una grada, en el Campín, allá en Bogotá. Me dio tristeza, creo que se me salieron las lágrimas. Pero ahí donde estaba le dije, Señor, no me dejes afuera. Hazme parte de esa nueva generación. Hazme un pastor conforme a tu corazón. Pero hazme parte de lo que tú quieres hacer en Venezuela. Y le voy a decir algo. Ayer me sentí un malestarcito que de salud algo raro, me fui para la casa. Pero ¿sabe cuando me encomendé a Dios? Dios mío, ¿qué pasa? Le dije, Señor Jesús, tú sabes que para mí no me preocupa el malestar que me siento. Yo estoy pendiente de tu propósito. Yo estoy pendiente de la palabra que tú nos has dado. Porque yo quiero ser testigo presencial de la manifestación de tu gloria. Entonces, para mí tiene sentido mi vida, no para ser salvo, ya lo soy. Tiene sentido ver que la palabra que hemos creído y la hemos profetizado se manifieste. Hay que tener pasión, ¿sabes? Hay que tener anhelo. Las glorias de Dios hay que apasionarlas. Cambio, ser parte de lo extraordinario hay que apasionarlo. Hay que desearlo, ¿sabes? Esto no es para gente conformista. Esto no es gente para gente mediocre, gente que dice, quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu gloria. La gloria de David, lo que David logró, quebrantó las fortalezas del dominio de las fuerzas del infierno. Liberó los territorios ocupados ilegalmente. Dio fin a la maldición y estableció la bendición. El tabernáculo estableció la alabanza y la adoración. Restauró el gozo, la gloria y el poder de Dios. Trajo la presencia de Dios. En cada hogar debe haber un altar donde el esposo con la esposa y con los hijos
estemos provocando que tu casa sea llena de la gloria de Dios. Pero una casa comprometida, no con sus propios proyectos egoístas, que diga como dijo Josué: mi casa y yo le serviremos al Señor. Determinado, un hogar determinado, una vida determinada con Dios. Nuestra casa tenemos que provocar. La palabra dice: someteos a Dios y resistir al diablo, de vosotros irá. Satanás se llamaba Luzbel, y de Luzbel pasó a ser Lucifer. La palabra Luzbel quiere decir estrella refulgente. Y él era un adorador, y desde su posición de honra quebrantó y trajo el reino de las tinieblas. Y hay algo que el diablo, asqueroso y putrefacto, inmundo, no puede aceptar: es la adoración de los hijos de Dios. Porque es aplastarle su soberbia, es recordarle que un día estuvo en eminencia. Tenemos que adorar a Dios en nuestros hogares. Saque la queja un cuestionamiento, saque sus expresiones, empieza a reconocer a Dios en todas las cosas. Lávese la boquita. El profeta Isaías le dijo al Señor, cuando tuvo un encuentro con su gloria, porque tuvo un encuentro con la gloria de Dios y tuvo que revisar su vida, y se dio cuenta que era hombre de labios inmundos y que andaba con pecadores. Sus expresiones, sus palabras, pecadores, conducta y comportamiento. Jeremías 15:15. También habla con Jehová por causa de su obediencia, sufría persecuciones, pero ¿qué le dijo el Señor? Jeremías, estás como ellos, quejándote como ellos, hablando como ellos, expresándote como ellos. Que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Saca lo vil, lávate la boca. Saca lo vil y menospreciable de tu boca. Saca lo vil y serás como mi boca. Y nadie te podrá frente. Si los territorios, los altares de los jueves entendieran esto, y que cada reunión es para adorar, a glorificar y orar, le garantizo que no hay manifestaciones demoníacas en tus sectores, ni en tu casa, ni en tu empresa. Apertura tu empresa adorando a Dios, proclamando a Dios y engrandeciendo su obra. No atravieses el umbral de tu casa sin antes decirle: Señor, en tus manos me encomiendo. Vamos a provocar su gloria. Que tu casa, Obed-Edom en 3 meses, su casa prosperó, fue bendita por la presencia. Pero aquel duró 30 años y no prosperó. Cuando tú entras en esa gloria, en esa dimensión, como la palabra profética que reposa, siempre empieza por tu casa. Entonces vamos a traer la gloria de Dios a nuestra casa, a nuestros hogares. Vamos a provocar esa gloria, que nuestros hogares sean llenos de su gloria. Que estos hogares, como hemos cantado a veces, que la tierra sea llena de tu gloria. Si cada altar y cada territorio tenemos en adoración, oración y búsqueda, esa onda expansiva se va a unir una con otra y esta ciudad va a ser llena de su gloria.